Buzz Lightyear inició siendo un juguete en una serie de películas donde estos juguetes tenían vida y se volvió un icono para muchos niños y jóvenes. En esta nueva película de Lightyear vamos a poder ver a un personaje un poco más realista, pues Buzz Lightyear se embarcará en una aventura intergaláctica con un grupo de reclutas ambiciosos y su compañero robot. Muchos estamos muy emocionados por el estreno de esta película y poder ver al héroe de muchos y al juguete de nuestra infancia en la pantalla grande nuevamente. Así que por lo mientras, hey, ¿qué tal, guardianes y espartanos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien allá en su house. El día de hoy vamos a tener el repaint de la figura de Lightyear, que la están viendo en pantalla. Ahorita la están viendo tal cual como está, salidita de la caja. Está bastante bonita, es una figura muy padre con muchas articulaciones y detalles de pintura buenos, pero sí que hace falta bastante. Les voy a dejar estas imágenes que están viendo en pantalla para que las tomen de referencia. Recuerden que siempre que hagamos un trabajo de custom o repaint o personalización, hay que tener imágenes de referencia para pues tener mejor resultado, ¿no? Antes de iniciar, recuerden que me ayudan muchísimo dándole like a este video si es que les gusta y suscribiéndose, también me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Ya somos 70,000 suscriptores, realmente muchísimas gracias. Sin ustedes pues Street Play no sería nada, ¿verdad? Sin ustedes no sería yo lo que soy ahora, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos. Y ahora sí, sin más, bienvenidos a un capítulo más con Street Play. Corre el intro. Vamos a iniciar lijando la parte de atrás, donde tienen algunas letras que son pues la marca de Hasbro, ¿no? Y ahora vamos a tapar los ojitos, ¿ok? Con alguna cinta masking tape y vamos a aplicar sellador mate en aerosol para poder pintar correctamente, ¿ok? Así que ya que hayamos aplicado el sellador mate, pues obviamente se va a matizar todos los colores de nuestra pieza, pero le vamos a dar nueva vida. Vamos a iniciar con un gris bastante claro, pero sigue siendo gris, que haga contraste con el blanco base de la figura, que es este, ok, así como lo están viendo. Hay que tener las imágenes de referencia pues para poder pintar todos los detalles correspondientes. Algo así es como ya ha quedado el mío, así que aquí más o menos les muestro todos los detalles, pero como les digo, pueden pausar la parte en donde están las imágenes de referencia para ustedes poder copiarlas, ¿ok? Ahora en la parte del abdomen y partes del hombro voy a utilizar un gris oscuro con un poquito de plateado para que se haga un color un poco metálico, tal cual como lo están viendo en pantalla en las partes correspondientes. Ahora vamos a utilizar un gris con plateado de igual manera para que se haga un color metálico y lo vamos a aplicar de igual manera en las partes que están viendo en este momento en el video. También vamos a pintar la palma de negro ambas. Y vamos a detallar con el morado correspondiente. Yo utilizo una mezcla de malva con azul ultramar y así es como obtengo como el violeta, ¿no? Que utiliza. Vamos a utilizar un verde metálico, ¿ok? Normalmente el verde metálico para aclararlo se tiene que mezclar con dorado, ¿ok? Entonces vamos a mezclarlo hasta que obtengamos un tono metálico verdoso que nos guste y que sea similar al del traje original de Buzz Lightyear o al color original que podemos ver en la figura. De igual manera hay detalles que van de verde pero que no están pintados en la figura, así que hay que aplicarlos. Voy a poner un poquito de rojo metálico en esta parte del traje y ahora con un pincel sumamente fino y con color rojo carmín vamos a detallar las partes correspondientes que les muestro en el video. En la parte de atrás pintamos con negro y como ven también pinté el 02 y el nombre de Lightyear con el pincel sumamente fino. Es muy difícil, así que hay que tener mucha paciencia. Con color ocre también vamos a pintar estos detalles amarillentos que están viendo en pantalla, tal cual así el amarillo se llama ocre, si es que quieren el tono exacto. Y con pincel en seco plateado pues vamos a darle algún daño de batalla, tal cual como se veían en las imágenes al principio del video, para que se vea un poco más realista la figura, ¿ok? Vamos ahora sí al rostro y lo que queremos es que la piel sea un poco más realista, así que vamos a aplicarle un wash
rojo, un red wash, y con una esponja vamos a retirar el exceso. Una vez seco vamos a aplicar un wash de color piel clara para aclarar ya ahora sí toda la piel, y pintamos los labios de un rosa muy claro, y algo así es como ya queda la pieza. Lo mismo vamos a hacer con el cuello para de igual manera darle esa forma más realista a la piel, ¿ok? Vamos a pintar con un café oscuro el pelo, y ya una vez que esté seco vamos a aplicar un pincel seco de ese mismo café combinado con ocre y con rojo carmín, ¿ok? Partes iguales y queda un castaño bastante bonito. Y listo, algo así es como ha quedado. Ahora sí vamos a proteger nuestro trabajo con sellador brillante primero y después con sellador mate poquito para que tengamos un resultado satinado, ¿ok? Algo así es como ya ha quedado mi figura completamente protegida con sellador. Así que lo que voy a aplicar ahora es un black wash, ¿sí? Yo utilizo cera líquida para zapatos como black wash, ok, aplico y luego con una servilleta o un trapo un poco húmedo pues retiramos el exceso, pero esto es muy importante hacerlo después de haber sellado la figura, ok, para que si no te gusta a ti el resultado pues lo puedas limpiar perfectamente, ok. Esto le va a dar un realismo bastante padre, así es como ha quedado y el resultado sería el siguiente. Y amigos, miren nada más qué chulada. La verdad es que a mí me gustó muchísimo el resultado. Me encanta el color verde metálico. Quizá está un poquito más claro de lo que debería, pero no sé, me gustó muchísimo. Me recuerda mucho a un Buzz Lightyear que tuve de niño. Salieron más figuras de Buzz Lightyear. Las he visto en Walmart, entonces pues nada, irlas comprando, ver si se pueden intercambiar algunos accesorios, la cabeza, si se puede poner un casco estaría padrísimo, si salen unas alas pues estaría cool también tenerlas, y si no pues tendríamos que hacerlas tal cual y a lo mejor le hacemos alguna base, ya que salga la película quizá hagamos más accesorios para esta pieza, pues para poderla complementar y que no gastemos mucho dinero, ¿no? En comprar otros packs y simplemente quedarnos con esta y esta personalizarla, que creo que de todas las que han salido es verdaderamente mi favorita, pues tiene toda la esencia de lo que es Buzz Lightyear tal cual desde Toy Story, ¿no? Recuerden que me apoyan muchísimo suscribiéndose y dándole like a este video, de verdad me apoyan muchísimo y así puedo seguir creando contenido, ¿no? De verdad, muchas gracias. Espero me puedan apoyar. Me encanta esta comunidad. De verdad, estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es William Palacios. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo capítulo de Street Play. Hasta el infinito y más allá. ¿Creen que diga esto en la película? Yo creo que sí, ¿no? Cuando lo diga va a ser muy épico. Va a ser como el Avengers unidos, ¿no? Tal cual va a ser algo así. Imagínense que no lo diga hasta la tercera. Estaría cabrón. ¿Creen que haya una secuela? ¿Quién sabe? Todavía ni se estrena y yo ya estoy esperando la secuela. Ok, ahora sí, bye.